Hola a todos y bienvenido a este tercer día del reto de transformación personal de 21 días, en donde poco a poco vamos a ir aprendiendo cuáles son aquellos conflictos emocionales o vicios espirituales que nos han llevado a tener esa enfermedad física, crónica, debilitante o inclusive algún trastorno emocional en la categoría de enfermedades mentales como lo es la ansiedad o la depresión. Ya hablamos en el día número 1 sobre qué es la soberbia, que es el germen de todo vicio y que de hecho debajo de la conferencia he adjuntado un material práctico autodidáctico para que respondiendo unas preguntas puedan darse cuenta del grado o nivel de inclinación que tienen con respecto a ese vicio espiritual, que es el origen de todo mal, como lo decía Santa Hildegarda de Bingen. Y también en esa conferencia descubrimos qué es la soberbia, cuáles son los tipos de soberbia y dimos muchísimos ejemplos de soberbia para que puedan entrar en conciencia de lo que es este vicio espiritual y cómo este vicio espiritual, básicamente en nuestras acciones del día a día, nos están llevando a tener esos conflictos emocionales y esas enfermedades. En la segunda conferencia ya hablamos sobre lo que es la humildad, que es la virtud contraria a la soberbia y es la única que puede vencer este vicio espiritual. Así como la soberbia es el germen de todo mal, la humildad es la base de todas las virtudes. Y por lo tanto es súper importante estos 3 primeros días del reto, porque estamos tratando con el vicio y con la virtud, que son una de las más importantes porque básicamente representan la base de todos nuestros conflictos emocionales. En esta segunda conferencia hablamos sobre qué es la humildad, cuáles son las características de la humildad, los grados de humildad. Inclusive dimos 2 ejemplos prácticos sobre lo que es la humildad. En esta tercera conferencia nosotros vamos a hablar sobre cómo podemos practicar la humildad en nuestro día a día. Vamos a dar una reflexión sobre la humildad. Y bueno, sin más preámbulos, yo entonces les comento que debajo de esta conferencia va a estar junto un material práctico en donde van a estar anotados todos estos ítems que les voy a ir diciendo en esta conferencia. Y mi recomendación, ya que son muchos ítems que van a estar ahí en ese material, es que se tomen ese material que ya está listo solamente para descargarlo y lo lleven en su día a día, en las reuniones en su trabajo, de camino hacia la visita de un familiar, de camino a inclusive si estamos pasando por una situación de dificultad y tenemos que ir a hacer en el camino hacia donde nos dirijamos, que miremos siempre estos ítems, estas recomendaciones, para que aprendiéndolas y repasándolas día a día, vamos a poder interiorizar aquellos aspectos y tomar conciencia de cómo estamos actuando en el día a día y qué debemos hacer tomando esas recomendaciones para cambiar nuestras acciones diarias, ¿no? Y sin más preámbulo, entonces yo les voy a dar las recomendaciones. Estas recomendaciones han sido tomadas del libro conocido como La práctica de la humildad, del obispo que luego sería el Papa Pezzi, León XIII, ¿ok? Que ampliamente recomiendo la lectura de este libro. Primero, los paréntesis pequeños que quiero hacer antes de dar estas recomendaciones es que con la humildad nosotros vamos a ser capaces de superar y de atravesar cualquier tipo de circunstancia muy difícil, cualquier miseria grande, cualquier dolor, cualquier situación de dificultad. Lo vamos a poder experimentar desde la paz, desde la tranquilidad, inclusive desde la alegría, porque esta es la virtud que a nosotros nos brinda esa paz en medio de la adversidad. Imagínense el poder que tiene esta virtud. Y se preguntarán, ¿cómo puedo tener yo paz en medio de la adversidad? ¿Y cómo con la virtud de la humildad puedo llegar a ese nivel? Básicamente la humildad es una de las virtudes más destacadas de Jesucristo. En las Santas Escrituras, él mismo lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, al decir esto, el Jesucristo está en este caso motivándonos a que aprendamos esta maravillosa virtud, la mansedumbre y la humildad.
Y a lo largo de todas las escrituras, en la única aseveración que Jesucristo señala que debemos aprender de él es sobre la humildad. Fíjense la magnitud de esta virtud, que esta virtud es únicamente dada por Dios, únicamente dada por Jesucristo y que por lo tanto es una virtud que es casi que sobrenatural. La persona que aprenda con esta virtud, con la ayuda de Dios, por supuesto, va a poder experimentar muchísimas gracias, ¿ok? Y bueno, ya habiendo salido de este paréntesis, vamos a ir entonces con las recomendaciones que se dan sobre cómo podemos aplicar la virtud en nuestro día a día, en este caso la virtud de la humildad. Acá nos comentan que primero, ante todo, debemos empezar a tomar conciencia de que por nosotros mismos no tenemos ningún bien que pueda darnos motivo para creernos algo, ya que de nosotros solo existe pecado, debilidad y miseria. Por lo tanto, en la reflexión sobre la humildad, y esta es la primera reflexión, ya sobre esto hablamos en las otras conferencias cuando hablamos de la soberbia. Y cuando hablamos de cuál es la realidad de nosotros mismos, es que nosotros somos básicamente un resultado del pecado original y hemos venido a este mundo con una inclinación natural al pecado y con una inclinación también natural al amor propio, que es la soberbia como tal, ¿no? Pero no un amor propio ordenado, sino más bien desordenado, que es lo propio de la soberbia. Por lo tanto, para poder practicar la humildad, debemos sí o sí convencernos a nosotros mismos de que no somos nada y que por nosotros mismos no hemos podido realizar ningún bien, sino que todo bien que ha venido de nosotros ha sido producto de Dios. Esa es la primera conciencia, el primer ítems que se recomienda para practicar la humildad. Nos invitan, de hecho, el autor de este libro, a que experimentemos no solamente tomar conciencia y tener este tipo de pensamientos, sino llevarlo a un nivel más profundo, que es el del sentimiento. Tenemos que convencernos de inclusive tener un sentimiento de nuestra nada y que este sentimiento crezca continuamente en nuestros corazones, a pesar de nuestro orgullo que siempre nos domina. Por lo tanto, acá dice que no hay más ridícula persuasión en este mundo que el pensar que aquellos dones que nos han sido regalados por el Dios, debemos nosotros gloriarnos como si fueran nuestras. Entonces, es importante convencernos, como lo decía anteriormente, de nuestra nada y sobre todo experimentar esa nada como sentimiento en el día a día. Tenemos que pensar muy a menudo en nuestra debilidad, en nuestra dureza de corazón, en la inconstancia, en la insensibilidad que hemos tenido para con Dios, en el afecto desordenado que tenemos con respecto a otras personas, inclusive con respecto a animales. Hoy en día que se ve mucho esto de que las personas ya no quieren tener hijos y prefieren tener animales y los tratan como si fueran unos hijos humanos, ¿no? Este apego desordenado hacia las criaturas y otras tantas inclinaciones que nacen de nuestra corrupta naturaleza, nosotros debemos tomar conciencia de cada uno de ellos y pedirle continuamente a Dios la desconfianza de nosotros mismos. Toda esta práctica de la humildad debe ir acompañada de oración, pidiéndole a Dios de rodillas en oración la humildad y sobre todo que nos dé la desconfianza de nosotros mismos y la confianza entera y completa hacia Él, que nos abandonemos a su entera voluntad para que Él pueda actuar sobre nosotros. Si actuamos de manera soberbia y nos resistimos a la voluntad de Dios, no vamos a poder practicar nunca y aprender lo que es la humildad. Otra de las reflexiones que nos brindan acá sobre la humildad es que debemos persuadirnos de que este pecado de la soberbia, que es el vicio contrario a la humildad, es tan abominable que fue el que hizo que los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios, que fue Lucifer, y que desató esa guerra en el cielo donde el arcángel Miguel fue el que derrotó a Lucifer y lo envió hacia la tierra. De allí es que surgió todo el mal. El mal que azota a la humanidad vino precisamente por el vicio de la soberbia que partió por ángeles que no quisieron obedecer la disposición de Dios, ¿no?
Entonces debemos convencernos del nivel de severidad de este pecado, que es un pecado mortal, ¿no? Y que básicamente darnos cuenta de que un alma grabada de pecados es digna de odio y de desprecio y que a la larga, si nosotros no nos arrepentimos y no llegamos a una conversión, vamos a ir directamente al infierno. Entonces, cuando tomamos conciencia de todo esto, nos vamos a poder dar cuenta de la magnitud y la importancia de aplicar lo que es la humildad. Acá dice, de hecho, hay una reflexión que dice San Agustín, no hay pecado cometido en el mundo por un hombre que no pueda cometer otro hombre, si la mano que le hizo hombre deja de sostenerle. Otra de las cosas que tenemos que tomar conciencia, nosotros no podemos juzgar a los demás y decir, aquella persona asesinó a 20 personas, yo sería incapaz de llegar a hacer esto. No, el mismo San Agustín dice que no hay pecado cometido en el mundo por un hombre que no pueda cometer otro hombre. Por lo tanto, siempre la maldad existe en nosotros y nunca debemos colocar nuestro juicio hacia otra persona porque eso que juzgamos del otro lo podemos llegar a cometer nosotros en algún momento. Otra de las reflexiones que se invitan acá a tomar en cuenta es que cuando nos damos cuenta de que el vicio de la soberbia es un vicio abominable, esto es igual que decir que estamos imitando a Satanás, porque Satanás es el mayor de todos los soberbios. Entonces, fíjense cómo esta conducta nos lleva tanto hacia el mal, ¿no? Entonces, acá nos invitan precisamente a que reflexionemos sobre que no solamente tomemos conciencia del mal que azota en nuestro interior, que pidamos la desconfianza de nosotros mismos, sino también que nos dispongamos de buena voluntad a someternos a las prácticas propias de la humildad, que son los actos de mansedumbre, de paciencia, de obediencia, de mortificación, de odio a nosotros mismos, de renuncia a nuestro propio juicio, porque estas son las armas que van a destruir en nosotros el reino del amor propio y que van a ser las imprescindibles para poder adquirir el don de humildad. Otra de las recomendaciones que se dan para en nuestro día a día, en este caso se recomienda, una de las cosas que este autor recomienda es que siempre nos mantengamos silenciosos y recogidos. Debemos hacerlo, sin embargo, sin molestar o incomodar a los demás. Y cuando nos veamos obligados a hablar, hacerlo siempre con mesura, con modestia, con sencillez. Y si sucediera que no nos escuchan o nos tratan con desprecio con respecto a alguna opinión que nosotros emitamos, o inclusive nos humillen, debemos aceptar sin resentimientos este tipo de humillación. Aquí yo les recomiendo que como esto va a ser una práctica dura, por eso se le llama el verdadero combate espiritual, porque estos son estrategias que no son fáciles de aplicar. No es fácil que nosotros recibamos una humillación por parte de otra persona y que la aceptemos de buena forma. Esto al principio nos va a costar bastante. Obviamente siempre vamos a tener la ayuda y la gracia de Dios, que cuando Él ve que nosotros estamos poniendo de nuestra parte para poder aplicar esta maravillosa virtud, nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso. Y que a pesar de que esto es particularmente difícil, no hay que desfallecer, ¿no? En el ejercicio del día a día, siempre seguir intentando y siempre seguir persistiendo, ¿no? Que no es fácil aceptar el desprecio, que no es fácil cada vez que nos dispongamos a experimentar esas emociones de ira, de negatividad, al recibir una humillación, pongámosles ese sacrificio a Dios. Es decir, yo acepto con humildad esta humillación de esta persona y te entrego este dolor y este sufrimiento a ti, mi Señor, como sacrificio por esta actuación que he decidido tomar de voluntad propia, que es para poder tener humildad. Otra de las recomendaciones que también se dan es que debemos evitar a toda costa las palabras altaneras, orgullosas o inclusive alguna pretensión sobre superioridad, evitando las frases o palabras irónicas, no darnos fama de persona graciosa o digna de estimación. Nunca hables sin justo motivo de ti mismo y evita todo aquello que pueda cosecharte honras y alabanzas.
Nunca debemos hablar de nosotros mismos más de la cuenta y nunca debemos aceptar inclusive alabanzas y honras de otras personas, sino más bien rechazarlas o cambiar de conversación. A eso es que se nos invita para poder practicar la humildad. En las conversaciones en donde hayan sarcasmo o hayan burla y murmuración hacia otras personas, debemos huir lo más posible de este tipo de conversaciones. Y en caso de estar inmiscuido dentro de la conversación, debemos refutar estas conversaciones de las otras personas y entrar en la defensa de la persona que están humillando o que están burlando en este caso, ¿no? Entonces acá nos recomiendan también que debemos reprimir con todas nuestras fuerzas la curiosidad vana e inútil. No te afanes por ver esas cosas que los mundanos tienen por bellas, raras y extraordinarias, mas sin embargo, más bien debes concentrarte en buscar en ese tiempo libre que tengas todo lo que te sirva para tu propia salvación, para la salvación de tu alma, que es mucho más provechosa que tener esta vana curiosidad. La curiosidad, ya habíamos hablado en una conferencia de soberbia, que es soberbia. Una curiosidad vana e inútil es soberbia. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo en mi caso de la vida real. Yo no tengo carro y yo me transporto a mi trabajo en transporte público. Y yo puedo ver en todos los días cómo las personas que hacen esos trayectos largos, porque viven lejos de su trabajo, y que hacen ese viaje en el Transmilenio, están toda la hora, hora y media que están en el Transmilenio mirando el celular, viendo que si las noticias de Shakira, que si se enamoró otra vez, que si no, que si el artista no sé qué se casó, se divorció, que si fulanito se le durmió el perro, o que lo asaltaron, o sea, estas cosas, este tipo de cosas, básicamente es curiosidad vana e inútil y es soberbia. Allí, aunque no nos demos cuenta, eso es soberbia. Entonces debemos empezar a huir de todo esto y que si estamos, por ejemplo, en vía o en camino hacia nuestro trabajo, en vez de estar buscando y queriendo chismosear la vida de los demás, empecemos a buscar herramientas como esta, conferencias como esta que nos ayudan a superarnos a nosotros mismos y que nos ayudan a salvarnos, inclusive no solamente recuperar nuestras enfermedades, sino nuestra salvación eterna. Estamos hablando de nuestro destino en la eternidad. Fíjense lo importante que es el trabajo interior, ¿no? El trabajo a nivel espiritual. Otra de las recomendaciones es que has de ser muy atento y con reverencias debes tratar a tus superiores, aceptando con obediencia las órdenes que te sean impuestas. Esto es un ejemplo de humildad. Cuando nosotros estamos con un jefe en el trabajo, siempre debemos tratarlo con respeto y con reverencia, ¿no? Y inclusive acá dice que debemos tratar con reverencia a nuestros superiores y debemos tratar con estimación y cortesía a nuestros iguales, por otro lado, con caridad a nuestros inferiores. Persuádete de que portarte de otro modo diferente a este que comenté no puede ser efecto más que de un alma gobernada por la soberbia. Entonces, esto es importantísimo tomarlo muy en cuenta, ¿no? También se nos recomienda que cuando estemos yendo hacia algún lugar, busquemos, bien sea en el transporte público, en nuestro trabajo, en una reunión que tengamos, el lugar más humilde, persuadiéndonos sinceramente de que es el que más nos conviene. Debemos guardarnos de extendernos soberbiamente a nuestros deseos de superioridad, a buscar siempre el mejor puesto, a buscar siempre el mejor rincón del salón. No, en este caso vamos a buscar el que sea más humilde. Fíjense que inclusive he visto cómo se pelean y se entran a golpes por un puesto en un transporte público. Entonces estamos hablando de soberbia en la máxima expresión. Definitivamente el mundo no tendría guerras y no existiría tanta tristeza y tanto sufrimiento si practicáramos la humildad. Fíjense la importancia de esta virtud, de la humildad.
También se nos invitan a que si Dios nos quita consuelos temporales, o inclusive los espirituales, y estamos sometiéndonos a una gran prueba de dificultad que nos está generando bastante dolor, bastante sufrimiento, debemos siempre pensar que hemos tenido siempre lo que hemos merecido, contentándonos con todo aquello que Dios ha decidido enviarnos. Fíjense la importancia de esta reflexión sobre la humildad. Toda dificultad que estés pasando en tu vida a hoy mismo, dale gracias a Dios por enviártela y acéptala de forma humilde. Esta es una de las formas prácticas en que podemos aplicar lo que es la humildad. Acá se nos invita a que debemos cultivar siempre la santa costumbre de acusarnos, reprendernos y condenarnos, siendo un juez severo en todos nuestros actos, que casi siempre van acompañados de mil defectos y de continuas pretensiones de amor propio. Entonces, fíjense que en todo tiempo, en todo momento, en aquellas acciones que hagamos, inclusive por pequeñas que sean, y que otra persona pueda decir, no, estás siendo muy dramático en esta situación, no, en cosas mínimas, cosas muy pequeñas que nosotros estamos viendo que cometemos alguna falta, debemos severamente condenarnos, reprendernos, pedir perdón a Dios por ese pecado y que nos regale la fortaleza y la virtud de poder seguir adelante y poder aplicar las virtudes contrarias a esos actos de desobediencia, de soberbia. Casi siempre son actos de soberbia, como bien lo dice acá, ¿no? Otra de las cosas que se nos recomiendan es que debemos evitar a toda costa juzgar las acciones ajenas. Eso lo habíamos comentado en un principio. Y debemos, muy por el contrario, interpretar de forma benigna todo lo dicho y todo lo hecho por alguna otra persona, aunque haya cometido una falta. Fíjense el reto que nosotros tenemos para aplicar el don de humildad. No juzgar por nada del mundo a una persona, así estemos viendo que está haciendo algo mal, por ejemplo, está robando a alguien, no debemos juzgar a esa persona, más por el contrario, debemos buscarle el sentido positivo por sobre todas las cosas a esta persona. Inclusive aquí nos instan a buscar una caridad ingeniosa y tratar de buscarnos razones para excusar y defender a esta persona. Obviamente no estoy hablando de la persona que están asesinando, que están robando y que estamos justificando la acción del otro, del robo, no. O de que, digamos, está bien, esta persona está robando y está muy bien lo que está haciendo. No, no me refiero a nada de eso. Me refiero a que siempre debemos mirar a aquellas personas con ojos de compasión, ¿no? Diciendo, bueno, esta persona está haciendo algo grave. De hecho, aquí lo comentan, aquí brindan otra recomendación sobre ese ítem. Dice, y si te fuera imposible su defensa por ser demasiado evidente la falta que está cometiendo, procura atenuarla cuanto puedas, atribuyéndola a inadvertencia, a sorpresa o cosa parecida según la circunstancia. Por lo menos distráete de pensar más en ello, a no ser que tu cargo exija que lo remedies. Obviamente, si eres un jefe y debes remediar a una persona que está cometiendo una falta en su trabajo, debes hacerlo. Si estás viendo que hay una persona que ha hecho robos, que ha hecho asesinatos, por ejemplo, porque esa es una pregunta que también nos solemos hacer, no se refiere aquí que justifiquemos la acción de los demás, sino que lo miremos con ojos de misericordia y no desde el odio y desde el rencor, sino más bien haciéndonos la pregunta interior, qué tanto dolor y qué tanto sufrimiento debe estar pasando esta persona en su vida para llegar a este nivel y para que no busque otra solución que no sea la maldad en la máxima expresión y en lugar de buscar al único que lo puede sacar del hoyo, que es Dios, ¿no? De esa manera es que tenemos nosotros que mirar las circunstancias de nuestra vida. Y acá también se nos insta a que nunca debemos contradecir a nadie en una conversación, aunque se trate de una cosa dudosa, que estemos convencidos de que es así, y que básicamente no nos debemos tampoco acalorar ante las disputas
y ante las contrariedades hacia nuestras opiniones. Nosotros debemos ceder modestamente y permanecer humildemente en el silencio ante una opinión que sea contraria a lo que nosotros decimos. Esto es una práctica de humildad también. Debemos ceder también el del portarnos del mismo modo en cosas de ningún valer, aunque esté cierto que son falsas lo que afirman otras personas. Más sin embargo, dice acá que en otras ocasiones en donde sea importante defender la verdad, debemos defenderla con valor, pero sin ira, sin desprecio, sin humillación o sin agresividad. ¿Ok? También se nos insta a que no debemos ocasionarles molestias a nadie por muy mínimas que éstas sean, ni de palabra, ni de obra, ni de comportamiento, a no ser que nos lo exija el deber, la obediencia o la caridad. A no ser que entre la santa obediencia debemos molestar a alguien, bien sea porque lo estamos motivando a que haga su conversión y su transformación personal, o porque por la santa caridad también nosotros nos veamos a molestar a otra persona precisamente para ayudarlo, con la única intención de ayudarlo. Si hubiera alguna persona que venga a nosotros siempre a fastidiarnos, a mortificarnos, a injuriarnos, a calumniarnos, debemos tener el reto personal de no irritarnos ante estas situaciones y considerar más bien esto que nos está pasando como un instrumento de que se vale la misericordia de Dios para nuestro mayor bien. Es decir, para curar nuestra llaga de orgullo o de soberbia. ¿Ok? Cuando nosotros estamos ante una persona que nos humilla y nos maltrata, es precisamente porque el otro es el espejo de algo que nos está mostrando que realmente está dentro de nosotros y debemos tomar conciencia de esto y darle gracias a Dios por enviarnos ese instrumento de misericordia divina para que podamos aprender lo que es la humildad. Debemos tomar en cuenta también que de la soberbia surge la ira, que es también otro, estamos hablando de otro vicio espiritual. Fíjense cómo la soberbia es el germen del resto de los vicios, ¿no? Y que en la violencia, ante este vicio, una persona que se identifique con explotar de manera fácil ante un ataque, ante la molestia de otra persona, ante la calumnia, debe esforzarse precisamente por soportar de buena forma esa herida de ultraje, de calumnia, y que seamos entonces proponernos firmemente que seamos capaces de conservar la calma. Estamos hablando del dominio propio, que también es otra virtud propia de Jesucristo. Esto es muy complicado, como les decía anteriormente, sí es bastante complicado y se deben estar haciendo esa pregunta interior. ¿Cómo podemos lograr esto que es bastante difícil? Esto se puede lograr, lo han logrado los santos y lo han hecho precisamente a través de la oración continua y que cada vez que se vean motivados a hacer algo que no quieren, que están llevados por su mala inclinación a hacer, ellos siempre colocan su espíritu y su voluntad ante Dios para que Él les dé el razonamiento y les dé la luz necesaria en su forma de actuar, ¿no? Entonces, acá, y como decía, no desfallecer en el momento, sino persistir, seguir y persistir, ¿ok? Que ahí está la clave de todo, pidiéndole a nuestro Señor, a nuestro Creador, a través de la oración, esta fortaleza. Él siempre nos va a acompañar en fortaleza en esta batalla espiritual que termina con nuestra muerte, porque inclusive hasta los santos tuvieron que combatir contra sí mismos e incluso en el propio momento de fallecer. Entonces, fíjense la magnitud de todo esto y de que realmente la vida es esto, la vida en este mundo terrenal es una completa batalla, que hemos venido a superarnos a nosotros mismos, hemos venido a conocer nuestro interior, a desafiarnos de forma continua y siempre, siempre inclinarnos y someternos a la voluntad de Dios. ¿Ok? También acá dice que debemos sufrir con paciencia los defectos y la fragilidad de otras personas, teniendo siempre conciencia de nuestras propias miserias, de nuestros propios defectos, de nuestras propias debilidades, y que a través de ese nivel de conciencia seamos incapaces de juzgar
o de recriminar la conducta o el defecto de otra persona. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros hemos cometido peores faltas inclusive. Debemos, acá dice, mostrarnos siempre manso y humilde con todos. Acá, inclusive ante aquellas personas en que sintamos especial repugnancia y aversión, nuestra meta y nuestro gran desafío es que lejos de alejarnos de esta persona, debemos dedicarnos con todas las fuerzas de nuestra alma a ver en esta persona las virtudes y gracias que le ha otorgado Dios y por las que merece esta persona amor y honor inclusive, porque Jesucristo dio su vida por esta persona que nos genera tanta repugnancia y aversión y muy seguramente esta persona va a recibir inclusive muchísimas gracias, muchas mayores que nosotros mismos, porque sean peores las faltas que hemos cometido nosotros que las que ha cometido esta otra persona. Entonces, fíjense el nivel de conciencia que tenemos que tener para poder darnos cuenta y no caer en esa murmuración, en esas ofensas o en ese hablar de la otra persona a sus espaldas. Ya hemos tomado conciencia que hacer todo esto es pecado, porque ya lo hablamos en la conferencia de soberbia. Si estamos ante una charla y vemos que están hablando de otra persona, nos rehuimos completamente. Si caemos inadvertidamente en hablar mal de alguien, tomar conciencia de esto, callarnos, pedir perdón a Dios, pedirle más humildad a nuestro Señor. Ese es nuestro trabajo a partir de ahora. Acá, entonces nos hablan de que también, que si nos sobreviene alguna contradicción, o sea, alguna dificultad, alguna situación difícil, debemos bendecir al Señor y darle gracias porque nos los ha enviado como herramienta perfecta para superarnos a nosotros mismos y lejos de caer en el papel de víctima y considerarlo como un castigo divino, no, considerarlo como una herramienta de la que se vale Dios para regalarnos su gracia, para que podamos imitarlos y para que podamos experimentar esa paz y alegría, precisamente lo vamos a hacer pasando estas pruebas. Por lo tanto, la persona que esté decidida a seguir este camino en unión con Dios y por lo tanto superarse a sí mismo, es una persona que se debe preparar para la batalla, cargar su cruz y seguir a Jesucristo. ¿Verdad? También entonces se nos recomienda, inclusive nos brindan recomendaciones de que cuando estemos en algún lugar y nos sirvan alguna comida que no sea de nuestro gusto, no debemos actuar en desagrado, no debemos actuar en rechazo, sino más bien como los pobrecitos de Jesucristo que comen de buen grado todo lo que les dan y dan gracias a la providencia por el alimento. Siempre dar gracias, porque hay personas que ni siquiera tienen que comer. Entonces acá también nos recomienda que nunca debemos anhelar ser amados de manera singular, debido a que el amor depende de la voluntad y la voluntad está inclinada hacia el bien por naturaleza. El ser amado y ser amado como bueno es una misma cosa. Ahora bien, el afán de ser estimado por encima de los demás es inconcebible como verdadera humildad. Nosotros no debemos querer que nos amen y nos adoren de manera especial. No, porque esto es querer pasar por encima de lo que realmente es el amor y por lo tanto estamos hablando de soberbia. No debemos nunca anhelar este tipo de amor y de hecho se nos explica acá que hay personas que deciden dejar todo de lado, entregarse de forma voluntaria a lo que es la voluntad de Dios, en cuyo caso, si esta persona decide rehuir a todos los amores de este mundo terrenal y solamente dedicarse al amor entero de Dios, que fue el camino de muchísimos santos, por supuesto que esto va a ser de mucho agrado a Dios, quien le va a bendecir a esta persona con innumerables gracias, no teniendo nosotros temor alguno de que colocando todo nuestro amor hacia Dios, eso nos lleva a despreciar a nuestro prójimo. Muy por el contrario, nosotros vamos a amar a nuestro prójimo ya no con el interés y con nuestras malas inclinaciones, sino única y exclusivamente por agradar a Dios. Es el amor más sano que nosotros podemos tener a nuestro prójimo. No por un interés propio, no por un interés particular, sino única y exclusivamente por agradar a nuestro Creador. ¿Okay? Acá se nos insta a que debemos hacer las cosas, por pequeñas que sean,
con mucha atención y con el máximo esmero y diligencia, porque aquellas cosas que hacemos con ligereza y precipitación es señal de presunción y por lo tanto de soberbia. El verdadero humilde está siempre en guardia para no faltar aún en las cosas más insignificantes. Entonces, se nos insta a que nosotros debemos hacer las cosas por pequeñas que sean, de manera humilde, con mucho cuidado, con mucha diligencia, porque hacerlo todo de forma rápida, como querer salir del paso, como cuando queremos irnos del trabajo, que ya sabemos que nos falta una hora para salir del trabajo y empezamos a hacer todo corriendo para irnos, eso es una actitud de soberbia, de presunción. ¿Ok? Acá debemos convencernos a nosotros mismos de que no somos buenos consejeros y que debemos desconfiar a toda costa de nuestras opiniones. Por lo tanto, nosotros no debemos dar de nuestras opiniones para resolver los conflictos emocionales de otras personas, sino darnos cuenta de que debemos desconfiar al nivel máximo en nosotros mismos y en nuestras propias opiniones, que siempre tienen una raíz mala y corrompida. Entonces, más bien, muy por el contrario, es aconsejable en lo posible seguir a hombres sabios y de buena conciencia que preferir ser gobernado por uno que sea mejor que tú a seguir tu propio parecer. De hecho, acá lo que nos instan es que nosotros debemos imitar ese comportamiento de los santos que tenían sus directores espirituales y que estos, siendo hombres muy sabios y con un alto nivel de conciencia, estas personas dispuestas a iniciar el camino de la santidad se sometían a la santa obediencia de este director espiritual. Y siempre, como les decía anteriormente, desconfiando completamente de sus propios consejos y de su propia o de su propio aire de superioridad o de querer ser consejero espiritual, por ejemplo, ¿no? Y acá también se nos insta, acá se dice que nosotros debemos siempre agradecer las virtudes y los talentos que Dios nos otorgó, pero en este caso no debemos nunca tomar estas virtudes con mérito propio, sino siempre desde la conciencia de que se nos ha regalado con la misión y con el propósito, con el compromiso de entregarlos de manera gratuita, ayudar a los demás, ayudar a nuestro prójimo. ¿Ok? Acá nosotros nos insta nuevamente a que no debemos aceptar las alabanzas de otros hombres y tampoco ambicionar los honores, más bien rechazarlas y cortar la conversación cuando el camino se torne hacia eso, ¿no? En esa conversación. Si te hacen alguna injuria o te ocasionan algún grave disgusto, en vez de indignarte con quien te ha ofendido, alza los ojos al cielo y mira al Señor que con su infinita y amable providencia lo ha dispuesto así, o para hacerte espiar por tus pecados, ¿ok? Para destruir en ti el espíritu de soberbia. De esto ya comentamos un poquito anteriormente. También se nos insta entonces a que cada vez que se presente ocasión de hacer algún bien o algún servicio a nuestro prójimo, hacerlo siempre con alegría y con total humildad. Nosotros hemos hablado en la conferencia de soberbia, de que un tipo de soberbia es rehuir a la ayuda de los demás, sabiendo que nosotros podemos ayudar a esa persona o tenemos el tiempo para hacerlo. Muchas veces rehuimos de esa ayuda a nuestro prójimo y estamos hablando de soberbia. Entonces, la humildad es siempre estar prestos a ayudar a los demás. No debemos preocuparnos por aquellas cosas que no estén a nuestro cuidado y de las que no tenemos que rendir cuentas ni a Dios ni a los hombres, porque el ocuparse en ellas es signo de secreta soberbia y vana presunción de nosotros mismos. Esto lo que hace es alimentar y hacer crecer la vanidad y es causa, de hecho, de mil preocupaciones, inquietudes y distracciones. Aquí se nos insta más bien a que solamente atendamos nuestro estricto deber en esta simple disposición de nosotros, atendiendo nuestro estricto deber, vamos a hallar un manantial de paz y tranquilidad. Acá dice, según las palabras de imitación de Cristo, no te entrometas en lo que no te han encomendado, así podrá ser que pocas veces o muy tarde en tarde te turbes. Esto lo decía el mismo Jesucristo, ¿no? Entonces acá
Acá se nos insta entonces a que si nos azota el aguijón de la impaciencia y somos presa de la tristeza, tomemos esto como una prueba, una tentación, bien sea porque estamos ante medio de tribulaciones, humillaciones. Debemos resistir de forma fuerte, primero identificar que estamos ante una tentación, resistir de manera fuerte y acordarnos siempre de nuestros muchos pecados, por lo que hemos merecido castigos inclusive mucho más duros de lo que estamos sufriendo. Entonces, que debemos dar gracias por la infinita misericordia que Dios ha tenido con nosotros hasta ahora. ¿Ok? Acá nos dicen que si cometemos alguna falta que sea motivo de desprecio por la persona a la que le hicimos la falta, debemos primero vivir el dolor de haber ofendido a Dios, porque cuando ofendemos a otra persona estamos ofendiendo a Dios. Y de haber dado un mal ejemplo al prójimo. Debemos de esta manera aceptar la deshonra como un medio que Dios te envía para hacerte expiar tu pecado y para hacerte más humilde. Si por el contrario, el verte deshonrado te atormenta y te contrista, es que definitivamente te falta muchísimo para ir por el camino de la humildad, porque estamos hablando de que todavía estás envenenado por tu soberbia. En este caso hay que pedirle al Señor con mucha insistencia que nos libere de este veneno y que nos regale lo que es la humildad. Otra de las recomendaciones que dan acá es que nosotros debemos de, como ya hemos dicho, no debemos gloriarnos de nuestras buenas obras, nunca debemos, nuestras buenas obras debemos menospreciarlas y considerarlas como muy pocas. Más, sin embargo, aquí nos instan más bien a que nosotros debemos alegrarnos de las alabanzas y de las glorias o de las felicitaciones y de los logros de nuestros prójimos, de nuestros semejantes. Acá dice que esto no solamente es una estrategia contra lo que es la soberbia, sino contra lo que es la envidia, que la envidia surge también de la soberbia. Entonces, cuando nosotros aprendemos a inclusive alabar a nuestro prójimo, a alegrarnos del bien que ha conseguido nuestro prójimo, estamos adquiriendo no solamente la virtud contraria a la envidia, que es la caridad, sino también humildad. Entonces, fíjense que cuando trabajamos en un vicio espiritual, podemos ir trabajando en otros vicios en conjunto y fíjense la importancia de aplicar lo que es la humildad, que es la base de todas las virtudes. Acá entonces nos dicen que cuando oigamos que están difamando a nuestro prójimo, debemos primero sentir un verdadero dolor y buscar una excusa ingeniosa muchas veces para salir a la defensa de la persona que es blanca de murmuración. Y siempre teniendo la certeza de que vamos a saber defender a esta persona. No vaya a ser que en querer defenderlo terminemos en una segunda acusación. Entonces, esto es también otra estrategia que nos lleva a practicar lo que es la humildad. Entonces acá, por supuesto, se nos invita a que nos abandonemos de forma completa y rotunda a la voluntad de Dios y que cuando nosotros veamos que estamos haciendo un acto de rebeldía en contra de lo que nos está enviando Dios, debemos arrodillarnos ante Él, pedirle perdón por nuestra desconfianza e insensatez y por nuestra ingratitud a la bondad infinita de Dios, porque debemos más bien dar gracias que Dios nos está enseñando con su mano misericordiosa y dulce, que es la mano de un buen padre, que es recibir los azotes propios de la soberbia, como lo es la soledad, como lo es la tristeza, como lo es la ansiedad. ¿Okay? Entonces, acá nos brindan también dos tips que son súper importantes para poder aplicar la humildad. Aquí nos recomiendan siempre acudir a la oración, ¿ok? Acudamos a la oración, como le había comentado en todo el tiempo, cada vez que estamos en una situación de dificultad y que vemos que algo en este combate espiritual nos cuesta mucho, acudamos a la oración, a nuestro Dios. Y de hecho, arrodillándonos ante Él en oración, eso es un verdadero ejemplo de humildad. Al igual que acudir a Cristo sacramentado, debemos asistir a las Eucaristías y recibiéndola, obviamente, para esto tenemos que confesarnos. El acto de lo que es la confesión como tal es un acto de humildad.
Entonces, un acto que no solamente nos llena de humildad, sino también nos permite liberarnos de nuestros pecados al recibir el perdón de nuestro querido Dios, que siempre nos va a perdonar cuando estamos arrepentidos de corazón, y que a la vez podamos entonces recibir el sacramento, que es que Dios mismo, siendo grande, omnipotente, ha decidido colocarse en un minúsculo pan, ¿verdad? De forma humilde para que podamos nosotros tenerlo a Él en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces son ejemplos grandísimos de lo que es la humildad. Y bueno, acá yo voy entonces finalizando esta conferencia. Yo les invito a ustedes, ¿verdad? A que tomen nota de todo esto. Igualmente debajo en la descripción estará el material práctico a descargar. Ya todo esto está anotado en un documento en PDF para que puedan entonces llevarlo a su trabajo, llevarlo hacia una reunión, bien sea inclusive una reunión familiar, el siempre tomar conciencia y decir, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto, si saben que se van a enfrentar con una persona que no les cae bien, leerse las recomendaciones y decir, bueno, Diosito, me coloco en tu divina voluntad, en tu espíritu, ayúdame a superar la tentación de la que puedo caer ahorita que me voy a exponer a este jefe en mi trabajo, por decir algo. Y en todas las situaciones, o ahorita que me voy a exponer a este familiar del cual he recibido muchas humillaciones, o ahorita que me voy a exponer a hablar con mi expareja porque tenemos un hijo en común y no nos soportamos. Ante todas esas situaciones en la vida, nosotros debemos acudir a estas enseñanzas de humildad. Créanme que las bendiciones que van a recibir van a ser muchísimas, va a haber mejoría en sus relaciones interpersonales, les van a tomar como unas personas, de hecho, sobrenaturales, como unas personas que prácticamente es como ver que Cristo está en cada uno de ustedes y que ese Cristo lo puede ver otra persona, porque eso se ve reflejado en el otro, ¿no? Y estaremos asimismo superando nuestros conflictos emocionales, inclusive nuestras enfermedades físicas. Fíjense los beneficios de aplicar esta maravillosa virtud. Y bueno, yo espero que esto le haya sido de provecho a todos ustedes. Yo me despido deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional y esperándolos, por supuesto, para un siguiente día de este reto de transformación personal de 21 días. Nos vemos hasta pronto.